Y muy buenas noches a toda la teleaudiencia de Europa, América y Latinoamérica de este programa El Consultorio. El día de hoy tenemos un invitado muy especial desde Colombia y por supuesto muy buenas noches a la mesa de trabajo que, como ya es costumbre, nos acompaña en el día de hoy el doctor Jorge Enrique Cuervo, que es abogado de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Civil, Comercial, Administrativo, Agrario y de Medio Ambiente, especialista en responsabilidad civil extracontractual de la Universidad de Lovaina en Bélgica. Buenas noches, doctor Cuervo. Muy buenas noches, querida audiencia. Es un placer continuar con ustedes para recibir las orientaciones de los personajes que vienen a visitarnos y a ilustrarnos en las actividades del derecho, y les agradecemos enormemente. Y a ustedes que nos escuchan. Excelente, doctor Cuervo, muchas gracias. Como es de costumbre, también tenemos dentro de la mesa de trabajo al contador Andrés Mauricio Rojas, que él es egresado de la Universidad de La Salle, de aquí de Colombia, especialista en auditoría y revisoría fiscal de la Universidad de La Sabana y magíster en comercio internacional de la Universidad Complutense en Madrid. Actualmente se desempeña como CEO de GCE Global Solution. Muy buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación nuevamente a este espacio de trabajo. Bueno, pues estamos prestos al debate de temas tan importantes como el que vamos a discutir hoy en este programa. Excelente, Andrés, pues muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Y el día de hoy tenemos un invitado sumamente especial. Él es el doctor Andrés Felipe Padilla Izaza, un abogado egresado de la Universidad Javeriana, director de litigios de la firma Del Hierro Abogados aquí en Bogotá. Es profesor universitario de Derecho Procesal de la Universidad Javeriana y es miembro de la lista de secretarios de tribunales de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Bienvenido, doctor Padilla. Muchas gracias, doctor Barbosa. Buenas noches a todos. Doctor Cuervo, doctor Rojas, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí en la noche de hoy, dispuestos a explorar un poquitico del tema que nos ocupa en esta noche. Bueno, pues precisamente para nosotros es un placer llevarles a ustedes un tema tan especial, tan importante, tan lleno de cositas, de filigrana, de momentos, ¿no? Que es la contratación internacional. Oiga, esto afana, apremia a los comerciantes, los llena de dudas, de misterios, porque no saben cómo, ¿no? Tenemos acá en Colombia un sinnúmero de comerciantes con un sinnúmero de productos, pero temen dar ese paso hacia lo internacional, cómo comerciar con el exterior. Entonces, vamos a empezar como a desglosarles a nuestros telescuchas cómo podemos empezar con esto. ¿Qué es un contrato internacional? Doctor Padilla, cuéntenos. A ver, si un abogado me hace la misma pregunta, entraríamos a determinar cuáles son las teorías que hacen que un contrato sea internacional. Como sé que muchas de las personas que pueden estar escuchando este programa no son abogados, simplemente vamos a decir que un contrato internacional es la relación jurídica de carácter contractual en la cual existe un elemento internacional. ¿Qué significa un elemento internacional? Podemos tener elementos internacionales puros, elementos internacionales relevantes o elementos extranjeros relevantes y efectos internacionales. ¿Sí? En últimas, un contrato sería internacional cuando las partes que suscriben el contrato están domiciliadas en dos estados distintos o cuando tienen nacionalidades distintas o cuando la aplicación o la ejecución del contrato tendrá efectos por fuera de el territorio
de cualquiera o de ambos de los suscriptores del contrato, o inclusive cuando la ejecución del contrato sucede en muchos estados. Lo que sí es importante para determinar la internacionalidad de un contrato es que existe un conflicto o una discusión sobre cuál es la ley aplicable a la resolución de cualquier controversia que, digamos, se pueda generar en relación con la ejecución, suscripción, liquidación, terminación de ese contrato. Doctor Padilla, yo creo que este último tema que usted acaba de tocar, ¿cuál es la jurisdicción que debe cobijar un contrato internacional? Yo soy un comerciante, digamos que yo soy un comerciante, y estoy vendiendo camisetas colombianas, la ropa colombiana es sumamente apetecida en todo el mundo. Y te contrato a un panameño para que haga la distribución en Centroamérica y América y Norteamérica. Y a su vez contrato a 3 trabajadores en cada país. Oiga, ¿cómo hacemos eso? ¿Cuál es la jurisdicción? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quién lo quiere contestar? ¿Doctor Cuervo? ¿Doctor Padilla? Me da mucha pena con todos, pero me voy por los laditos. Soy abogado, pero no me meto en lo que no sé. Yo algún día toqué ese tema y a mí las cosas que me preocupaban es el concepto de jurisdicción en los contratos internacionales. Es ahí donde realmente aparece el abogado que sepa de esto. Qué pena con usted, doctor Padilla, pero eso es camisa suya. Muchas gracias, doctor Cuervo. Bueno, yo no creo que usted no sepa del tema, pero agradezco en todo caso la cuña. A ver, doctor Barbosa, esa pregunta tiene muchas respuestas, ¿sí? Y como buen abogado, creo que debemos partir de un gigantesco depende, ¿sí? Debemos mirar qué querían las partes en el contrato, qué pactaron las partes en el contrato. Si las partes a nada se refirieron con respecto de cómo se van a solucionar las controversias, pues en principio cualquiera de las jurisdicciones, y ojo al término que estamos utilizando, cualquiera de las jurisdicciones nacionales en las cuales tiene efecto el contrato sería competente para conocer del mismo, ¿ya? Como el ejemplo que usted me está ofreciendo tiene 3, 4, 5 jurisdicciones, de entrada tenemos ya una mezcolanza en la cual uno dice el desorden es pues gigantesco y es caótico. Y ese desorden eventualmente se puede prestar para que una empresa extranjera se sienta violentada con los jueces de otro estado que van a entrar a fallar una controversia entre un nacional de ese estado y esa empresa que es extranjera. Y en últimas, seguramente van a jugar de locales. Al jugar de locales, las probabilidades de éxito podrían eventualmente ser mayores o se podría eventualmente generar un fenómeno de falta de imparcialidad judicial, ¿ya? De esta manera, viendo que existe este riesgo, la recomendación al momento de pactar o de suscribir un contrato internacional es que se defina cuál va a ser la jurisdicción competente para resolver las controversias. Que las partes desde el mismo momento en el cual están ejerciendo esos actos dispositivos en el marco de la autonomía de la voluntad privada, que además es el gran marco del comercio internacional, sean quienes definan desde el principio quiénes van a conocer de las controversias. Y eventualmente se podrían tener diferentes jurisdicciones pactadas desde el principio para cada una de las posibilidades de controversia. Me explico. Podríamos tener un contrato en el que se diga la empresa 1 y la empresa 2 suscriben un contrato de compra-venta de mercaderías. Ambas empresas tienen su domicilio en dos estados distintos y se ponen de acuerdo y dicen que cualquier controversia
relativa a la ejecución del contrato se va a resolver en la jurisdicción de Colombia. Cualquier controversia relativa a la liquidación del contrato según la jurisdicción española. Que cualquier controversia relativa al origen mismo contractual o a la etapa precontractual en sí misma se va a resolver según la legislación chilena. Y eso es perfectamente factible dentro del comercio internacional. Lo cual además me lleva a un punto adicional, y perdóneme, doctor Barbosa, me extiendo, y es, usted me pregunta cuál es la jurisdicción competente, y en últimas, la recomendación hoy en día, casi que a nivel mundial, es que no se acuda a la jurisdicción. Cuando yo acudo a la jurisdicción, y aquí me pongo la camiseta de procesalista, en últimas estoy acudiendo, digamos, a la teoría clásica del Estado, teoría en la cual del Estado emana la jurisdicción, jurisdicción entendida como la potestad obligatoria y vinculante para las partes de someter, de que las controversias que sometan al conocimiento de esa jurisdicción serán resueltas a través del mismo poder y el resultado será obligatorio para las partes. ¿Sí? Lo que sucede hoy en día es que no se acude a una jurisdicción, sino que además del contrato de origen, se pacta un contrato adicional y es lo que hoy en día conocemos como el convenio arbitral. Una pregunta, doctor. Adelante, adelante, doctor Cuervo, no hay ningún problema. Yo quiero preguntar una cosa sobre ese tema. Nosotros en Colombia conocemos el conflicto que hay en este momento con la electrificadora del Caribe. Hasta donde tengo entendido, porque no conozco el contrato y estoy hablando en la hipótesis, tengo entendido que ese contrato debía juzgarlo o la jurisdicción colombiana o un tribunal de arbitramiento en Colombia, con segunda instancia en el Consejo de Estado. La pregunta que quiero preguntarme es por qué ellos en este momento, estando pactado, por qué pueden rechazar la jurisdicción colombiana y se fueron a la Cámara de Compensación o Cámara de Comercio francesa, o no sé si fue a Francia o si fue en España, para que resuelva el conflicto. Y eso vincula a Colombia en cierta manera. No he podido entender por qué una empresa en un momento determinado, por su poder económico, puede decir, ya no acepto el pacto, el convenio que hicimos y me voy a una Cámara de Comercio Exterior. Muchas gracias además por la pregunta. Como les venía diciendo, este contrato arbitral, ese pacto arbitral, ese convenio arbitral, que en últimas siempre es lo mismo, pero dependiendo de quién sea la persona con quien estamos hablando, lo conocerá de una u otra manera, que además tiene dos tipologías, la cláusula compromisoria o el compromiso. ¿Sí? Por excelencia son las dos tipologías del pacto arbitral. Tiene pues una naturaleza dispositiva. ¿Sí? Esto constituye un acuerdo entre las partes que dice básicamente que las dos partes renuncian mutuamente al derecho que tienen de acudir a la jurisdicción para que sea un tercero, en este caso un grupo de terceros, quien resuelva o quienes resuelvan la controversia y digamos, la resolución de esa controversia va a tener carácter vinculante. ¿Sí? Eso es, digamos, la base teórica de ese acuerdo arbitral. A raíz de que existe un acto volitivo de las partes, una voluntad directa y reflexivamente encaminada a producir efectos jurídicos, y en este caso esa voluntad está, digamos, encaminada a llevarnos a un arbitraje, también podemos ver que esa voluntad se puede modificar. Es decir, las partes también de común acuerdo, porque recuerde que, y esto lo sabe usted mucho mejor que yo, pero en derecho las cosas se deshacen como se hacen.
Las partes de común acuerdo pueden decir, ya no queremos ir a la Cámara de Comercio de Bogotá, ya no queremos tener que ir a la jurisdicción colombiana, ahora queremos ir a esta instancia especializada. No conozco particularmente el fondo de ese contrato, razón por la cual no le puedo decir con exactitud cuáles son los hechos que derivan en esa circunstancia de hecho. Sí, señor, le escucho. Entiende esa parte, doctor. Pero digamos, lo que se me ocurre a mí es o que se pusieron de acuerdo las partes para llevar este tema a una instancia internacional o que Colombia está, digamos, a raíz de un tratado internacional obligada a comparecer ante estos tribunales y en principio creería que no estaríamos hablando de Francia particularmente, sino de los tribunales del CIADI, siendo este pues un arbitraje de inversión. Si esa fuera la naturaleza de este arbitraje, en últimas sí podría ser un arbitraje internacional de inversión al cual Colombia tiene que acudir porque es suscriptora del tratado internacional. Yo tengo entendido, no sé, yo tengo entendido que cuando Colombia se vinculó con el OCDE, automáticamente deja las puertas abiertas a muchas cosas. Y lo mismo cuando firma contratos con la Banca Mundial, ellos dejan abierta la puerta para acudir a cualquier cámara de comercio que las personas quieran. Entonces, yo pregunto una cosa, en derecho colombiano y en procesal colombiano, la jurisdicción no es negociable, por principio, y el derecho procesal se presume que es una norma de orden público, en consecuencia de forzosa aplicación para todo el mundo, incluido el Estado. Entonces, ¿cómo hace, en qué se fundamenta el Estado para que pueda, o los particulares, o cualquier persona, para renunciar a esa jurisdicción colombiana e irse a otra jurisdicción extranjera? Si la obligación van a cumplir en Colombia. Precisamente, doctor Cuervo, el hecho de que cuando estamos hablando de arbitraje internacional, y esta parte es muy importante que la entendamos, cuando hablamos de arbitraje internacional no estamos hablando de jurisdicción. Estamos de acuerdo en que la jurisdicción no es negociable. Estamos hablando de normas de orden público, de normas imperativas, de obligatorio cumplimiento, no negociables, son las reglas del juego. Perfecto. Pero acudir a arbitraje no es pactar una jurisdicción competente. Acudir a arbitraje es darle la competencia, más no la jurisdicción, que no puede delegarse, ¿sí?, a un tribunal de arbitramiento, haciendo en últimas suscribiendo este contrato arbitral para que sean ellos quienes resuelvan la controversia. Pero no estamos hablando de jurisdicción. Cuando hablamos particularmente del CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de las Diferencias de Inversión, esto es una dependencia o una organización que depende del Banco Mundial y precisamente está organizada para manejar los arbitrajes de inversión. ¿Sí? Como Colombia es suscriptora de este tipo de tratados internacionales y además es suscriptora del Tratado de la OCDE, en últimas está obligada a reconocer la posibilidad que tienen esos árbitros de resolver un conflicto. ¿Sí? De ahí para adelante no estamos, quiero decir, hasta ahí llega, digamos, la potestad, pero no estamos hablando de que se vaya en una jurisdicción extranjera. Y es bien importante que entendamos que cuando estamos hablando de arbitraje internacional, hoy en día, año 2021, la doctrina entiende que no existe jurisdicción. No estamos hablando de una jurisdicción paranacional. No estamos hablando de una jurisdicción transnacional. Aquí no existe jurisdicción. Existe toda una teoría que dice que el arbitraje en todos sus casos es jurisdicción. Particularmente estoy en desacuerdo. Perdón, yo creería, yo no estoy en eso, pero yo estaría de acuerdo con usted es decir, si el Tribunal de París nos puede condenar a nosotros, o en Nueva York nos pueden condenar a nosotros en un proceso, y si no lo cumplimos, pues simplemente los bancos internacionales pueden embargar las cuentas de Colombia, y entonces Colombia tendrá que obligarse ante eso. Entonces, sí, yo podría entender que nunca un tribunal puede hablar de jurisdicción en esos términos, pero a mí sí es que la verdad es que me deja
realmente anonadado. Yo lo he querido saber es por qué el tribunal de Corelca, creo que llamaba, se fue creo que fue para España o para alguna otra parte, a demandar por más de 2 billones de pesos por pérdidas en la resolución del contrato de la electrificadora. Entonces dije, no, entonces, ¿en qué está uno jugando? Claro, no conozco las cláusulas del contrato, no puedo decir cómo se pactó, no tengo nada. Entonces, eso es únicamente un concepto de una persona no lega en el terma. Miremos ese mismo ejemplo, también sin conocer el contrato, pero divirtámonos en el barro un ratico. ¿Sí? Eso es lo rico de la cátedra. Supongamos, doctor Cuervo, que esta empresa, que realmente no sé cuál sea su nombre, viene a demandar en Colombia al Estado colombiano y lo demanda en el Consejo de Estado. ¿Sí? O en el tribunal, o digamos, dependiendo obviamente pues, de todas estas reglas de competencia. Cuando tenemos eso, vamos a tener seguramente un juez que dice, ok, listo, entonces acá tengo demandada a la madre patria y por otro lado una empresa extranjera, multinacional, que viene además voy a decir 1000 cosas que eventualmente se pueden poner sobre la mesa, que trae trabajadores extranjeros, que sacan la riqueza, que afectan el PIB, que se llevan los recursos naturales y realmente no son discursos absurdos y de hecho los escuchamos casi que a diario hoy en día digamos con todos estos gigantes multinacionales que en últimas tienen operaciones transnacionales o multinacionales y pues que en últimas en cada uno de los estados digamos receptores de esa inversión tienen problemas de ese tipo. ¿Sí? Entonces, si nos paramos en ese juicio o en ese pleito, pues digamos que la imparcialidad del juez no se puede garantizar, ¿ya? Esa es una de las razones por las cuales vale la pena realmente contemplar la posibilidad de una persona que sea imparcial para que resuelva esa controversia en particular, ¿sí? Pero lo más importante de todo es que en últimas, ya casi volvemos ya sobre la teoría general de lo que es el proceso nunca puede vulnerar las garantías, nunca. ¿Sí? Y la garantía última que tiene cualquier persona que accede activa o pasivamente a la administración de justicia es el acceso al derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Sí? Y ese acceso al derecho de la tutela judicial efectivo está enmarcado en que existen unas garantías constitucionales y procedimentales, en últimas las constitucionales también son procedimentales, que van a salvaguardar la igualdad de armas, el debido proceso, la imparcialidad, la capacidad y digamos, la pericia o la experticia del juez para resolver una controversia en particular. Si miramos ese caso en concreto, yo no veo que la empresa tenga tranquilidad de venir a demandar en Colombia a Colombia, ¿sí? ¿Cómo se mirarían ahí las obligaciones? Porque si usted hace un estudio comparativo de obligaciones entre Colombia, España, Inglaterra, Europa, no son las mismas obligaciones nuestras. El concepto de obligación. Podemos tener mucha identidad en muchas cosas, pero ¿cómo hace el juez internacional para bajo qué parámetros tiene en cuenta esas obligaciones a cumplir? Entonces, la pregunta que yo le tengo que hacer es, ¿las partes pactaron una ley aplicable a la resolución del contrato? Las partes de entrada le dieron la instrucción al juez, le dieron la hoja de ruta, señor árbitro. No hablemos de juez para no caer, digamos, en dobles interpretaciones. Señor árbitro, usted está habilitado para resolver esta controversia. Señor árbitro, usted tiene que resolver esa controversia en inglés. Señor árbitro, usted tiene que resolver esa controversia con base en las leyes de Chile. Y para resolver esa controversia, usted tiene que utilizar las leyes, el reglamento procedimental de, no sé, la Cámara de Comercio Internacional de París. Sí.
¿sí? Ya. Si tenemos un tema así, no vamos, si tenemos una hoja de ruta bien marcada y bien planteada, nunca vamos a llegar a una diferencia de ese tipo, doctor Cuervo, porque se está determinando claramente cuál es la ley aplicable. Y el no hacerlo, por el otro lado, me lleva a mí a lo que en arbitraje se conocen eventualmente como las cláusulas patológicas, y es cláusulas que permiten efectivamente constituir un tribunal, pero que no le permiten al tribunal tener herramientas para poder realmente resolver el conflicto. ¿Sí? Entonces queda uno un poco a la deriva tratando de, oiga, ¿cómo me muevo? ¿Qué aplico? ¿Cómo hago para, en todo caso, porque como tengo la competencia, necesito resolver la controversia? Entonces, ¿qué debo aplicar para siempre salvaguardar las garantías y para resolver ese conflicto de una manera que no sea, digamos, equitativa en el sentido jurídico de la palabra, sino que sea en derecho? ¿Sí? Y esa realmente es una de las grandes dificultades que tienen los abogados y los árbitros que trabajamos o que trabajan también en estos escenarios de comercio internacional. Y es los contratos mal escritos o mal pensados o mal redactados. Exactamente. Oiga, usted, la conversación que están teniendo ustedes está absolutamente absorbente. Me encanta como las dinámicas en el derecho se van formando poco a poco, ¿no? Pero perdona, Carlos, yo quisiera deje escuchar cuenta, al Carlos, contador. deje cuenta, Carlos, que el doctor nos está dando todas las pautas de cómo hacer un buen contrato. Claro que ¿Qué es, sí. qué es lo importante? A mí lo que le cuento una cosa, a la gente puede entenderme que lo que hemos hablado aquí no tiene como, perdone que sea tan grosero, como un sentido. Pero lo que me dijo ahorita es, aprenda a hacer un contrato. Mire, tiene que tener en cuenta esto. Y eso le sirve a la gente que nos está escuchando. Pero por supuesto que Gracias, sí. muy amable. Yo quiero darle las gracias porque sí. Por supuesto que sí. Todo está en el contrato. Absolutamente todo. Si lo hacemos mal, obviamente nuestro negocio comercial va a salir mal. Pero yo quiero escuchar a Andrés Mauricio Rojas, que tiene una enorme experiencia, no solo como contador, sino déjenme decirles que tiene una enorme experiencia también como comerciante internacional. Él ha pactado N punto infinito cantidad de contratos a nivel internacional y quisiera escuchar su voz en este momento. Andrés Mauricio, cuéntanos. Bueno, señores abogados, interesante el debate, insisto. Lo que pasa es que creo que cada tema que discutimos en este programa se nos alarga el tiempo para muchas horas. Yo lo voy a decir de esta manera porque digamos que aquí el único que no es abogado soy yo, pero en la práctica los contadores tenemos ese problema que se surge de estas discusiones jurídicas, porque ahí es donde entra todo lo que sucede alrededor de un contrato. O sea, no están teniendo en cuenta, digamos que los abogados y ni los empresarios tienen en cuenta quién empieza a asumir la responsabilidad contable. Que nosotros los contadores tenemos que estar pendientes de la normatividad internacional en cuanto a los temas tributarios. En cuanto a que hoy en día, más allá de todos los temas de arbitraje, pues en el día a día, nosotros tenemos que ver a quién le corresponde la propiedad intelectual de esas contabilizaciones, a quién le corresponde la territorialidad de los impuestos. Hoy en día tenemos transacciones con un sinnúmero de responsabilidades que ni siquiera los mismos gobiernos han podido identificar. Ahí, a nivel mundial se hablan de precios de transferencia, que es una manera de controlar. Y también en la realidad, porque en la realidad nosotros los contadores tenemos compañías multinacionales que atender, donde una misma multinacional tiene sucursales en diferentes países y la decisión tributaria y contable, más allá de cómo se pacten los contratos, está en cuál jurisdicción le conviene más para pagar impuestos, ¿sí? Entonces, es importante que tengan ustedes presentes, o por lo menos desde el punto de vista contable, que es lo que yo atiendo, que ese factor de contratación,
de arbitraje, sí va en busca de solucionar una discordia, pero ¿y en qué momento ustedes están teniendo presente la territorialidad? Y otra cosa que no se ve desde el punto de vista de comercio internacional es que creo que no se busca desde un principio un estándar entre contadores y abogados para llegar a una neutralidad, porque estamos hablando, bueno, ¿y qué pasa del arbitraje y qué pasa de las situaciones? Pero sí es importante tener presente que los contadores tenemos en nuestras manos la responsabilidad de mostrar esos hechos económicos. Entonces, ojo, se tiene que tener presente lo que hacen las grandes multinacionales es ver dónde le conviene más pagar impuestos, dónde realmente es la territorialidad de esos mismos impuestos. Yo tengo entendido en estos últimos momentos, digamos, yo represento pues una compañía que tiene sede en Europa y en América, y nosotros hacemos contratos de prestación de servicios a nivel internacional, subcontratamos personas en muchos países del mundo. Y realmente todas estas compañías para las que trabajamos han optado el tema de la tercerización por eso mismo, porque le tienen miedo a la contratación internacional, porque cuando van al país donde abren operaciones, siempre encuentran que la normatividad local es muy confusa, muy personal en cada país. Hoy en día, la única manera que medio han encontrado ciertas naciones unidas a los tratados internacionales es el tema de normas internacionales de contabilidad, que Colombia efectivamente está dentro de los últimos países que aplicó la norma internacional de contabilidad, las llamadas NIF, que en teoría es lo que hace que se estandaricen los procesos contables. Pero eso son lo que hay que tener cuidado desde el punto de vista tributario y contable. Entonces, para mí más que el debate es, bueno, ¿por qué no entre nosotros, contadores y abogados, buscamos la mejor manera para que esas personas o esos empresarios con ese espíritu de contratación internacional puedan llevar a cabo pues una adecuada contratación y que cuando ya llegue el momento en que se tenga que recurrir al arbitraje, bueno, sea tan fácil que esté todo tan bien determinado desde un principio y no sea solo para pleitos, porque lo que ustedes dicen es cierto, si vamos a recabar en la situación colombiana, que es lo que yo siempre que me invita el licenciado Carlos Andrés a este programa y cuando hay invitados de talla internacional, yo digo, bueno, salgámonos de solo el espectro colombiano. ¿Por qué no este programa que lo ven en tantos países? ¿Por qué no buscar un estándar que es mi crítica o mi contribución? Deberíamos tener un estándar que haga que lo que menos lleguemos es a temas de arbitraje y tener que discutir. No sé, eso es como mi propuesta en este momento. Por ejemplo, tengo entendido que Amazon está abriendo operaciones en Colombia y la información sé que toda la operación contable y tributaria la manejan desde México. Entonces, miren que lo que nosotros buscamos es que haya un estándar internacional que desde cualquier parte del mundo, y es lo que están haciendo las multinacionales, que desde cualquier parte del mundo sean capaces de manejar sus operaciones sin ninguna controversia ni jurídica ni contable. Es como lo que quería aportar en este momento. Gracias. No, pues supremamente importante. Es absolutamente necesario, ¿no? O sea, si estamos hablando de un mundo globalizado, si estamos hablando de un comercio globalizado, desde mi punto de vista ya todo esto debería ser un estándar. Los contratos, la contabilidad, todo, para que si bien ya estamos navegando por este siglo XXI en nuestras anchas, por el Internet y desde nuestras casas, donde un abogado, como se lo escuché hoy al decano de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Rioja, un abogado podría estar trabajando desde México, atendiendo asuntos en Singapur, Bogotá, Chile y Nueva Zelanda al mismo tiempo, o desde su dispositivo, ¿por qué no? Y la propuesta es estandarización. ¿Es posible la estandarización desde el punto de vista de la contratación internacional, abogados? Respeto, claro que el doctor Peña me puede ahorita sacar de la duda, pero yo no creo
un contrato, pueden haber contratos muy homogéneos con los que tenga el Banco Mundial. Tiene parámetros, tiene cláusulas que son cláusulas de aplicación para todos los contratos. Pero a diferencia de lo que plantea Andrés, que el sistema contable si lo buscan las empresas, mire, las empresas les gustaría un contrato que sea con las condiciones de Vietnam o de Camboya, donde la mano de obra es regalada, no cueste nada y produzca mucho. Con un paraíso fiscal en Islas Canarias. Para producir bienes y servicios que sirvan a Europa y a Estados Unidos. Esa es la belleza y es el paradigma que ellos quisieran tener. Pero resulta que las condiciones son distintas y los países, mire, si tratando de buscar unificación de obligaciones con la Comunidad Económica Europea no han podido, la Comunidad Económica Europea lo que ha tratado de hacer desde el año 55 a hoy es velar porque todos tengan los mismos principios contractuales, tengan los mismos criterios, tengan las mismas cosas. ¿Por qué se retiró Inglaterra? Porque no llegó el momento en que dice usted me quitaron la soberanía, no puedo. Ya yo no puedo pensar porque ustedes me hacen eso. Ese es un sueño ideal muy bonito que yo espero que el doctor Paya me nos diga hasta dónde puede llegar. Pero yo, es decir, a lo chuchumbiano les digo que no lo veo esa tanta realidad. Yo personalmente no veo. Primero prefiero la ignorancia y ahorita vamos con la sapiencia. No es verdad. Lejos yo, doctor Cuervo, de ser la sapiencia, pero les cuento mi humilde opinión. A ver, yo con todo el respeto para el doctor Rojas, yo creo que estamos mezclando peras y manzanas. Por un lado, tenemos, digamos, la aplicación la aplicación tributaria y los efectos tributarios de un contrato serán unos. Y, digamos, la determinación de cuál va a ser el régimen tributario o fiscal más beneficioso seguramente va a ser determinante en cuál es la estructura contractual que a la larga se termine aplicando, ¿cierto? Eso es un tema. Que ese tema, y entonces acá, eso es una pera. Acá viene una manzana, que eso se pueda contabilizar, y esto sí ya estoy andando en hielo y seguramente voy a decir alguna bobada y le pido me corrija si es el caso, pero que eso se pueda contabilizar de una u otra manera, pues entiendo que esto existe hoy en día toda esta iniciativa, que además, si no estoy mal, son las NIF, de una, digamos, una homogenización de la manera en que se reporta contablemente los hechos económicos en cada uno de los países en los que tienen impacto. ¿Sí? Y una cosa muy distinta, y acá otra fruta, es la resolución de la controversia en sí misma. ¿Sí? Yo digamos que dividiría las dos, estas tres frutas las dividiría en dos grandes canastas, una que tiene que ver con la controversia, que obviamente frente a eso pues tenemos que acudir a lo que decía el doctor Cuervo, al puro principio de nuestra conversación, y es, recordemos que en la controversia ya no estamos de amigos, ya aquí hay un conflicto, ya aquí, cuando todos estamos de amigos, todo funciona de maravilla, ¿sí? Pero aquí ya hay, digamos, un tema de discordia, aquí las vainas no van a funcionar tan bien como uno quisiera, lo que significa que eso lo vamos a separar. Y por otro lado tenemos la canasta, llamémoslo, de la ejecución o la planeación del contrato, o todo lo que tiene que ver, todo lo que sucede antes de la controversia, que es la ejecución propia y la planeación de ese contrato. ¿Sí? Creo que las tres cosas son bien distintas. Ahora, que si yo creo que vamos a tender a una homogenización, yo creo que ha habido muchas iniciativas en el mundo que tratan de homogenizar las prácticas comerciales internacionales. Tenemos hoy en día, pues, Incoterms, tenemos los principios UNIDROIT, tenemos un montón de iniciativas que en últimas
cada día las escuchamos mucho más, ¿sí? Tenemos el tratado tenemos las convenciones de Nueva York, tenemos las convenciones, sin ir muy lejos, vámonos a la Unión Europea. Miremos el reglamento Roma 1 o reglamento Roma 2, ¿sí? De esos reglamentos tenemos 26 países que están de acuerdo en que Roma 1 es, y 26 porque Dinamarca es la excepción dentro de esa regla. Dinamarca no es suscriptora de Roma 1 ni de Roma 2. Dinamarca es el único punto, el único lunar dentro de ese gran plano blanco, ¿sí? Yo sí creo que tenemos que tender a la homogenización. Ya no podemos pensar más en economía local. Tenemos que pensar en economía global, ¿sí? A pesar de que nuestras operaciones no tengan un impacto global per se, no significa que que no seamos parte de una economía globalizada. De hecho, cualquier contrato a la larga tiene unas implicaciones que pueden perfectamente tener un impacto internacional, ¿sí? Miremos, qué sé yo, una sucursal de sociedad extranjera, ¿sí? Claro, existe una entidad y una sucursal de sociedad extranjera en Colombia. Tiene una entidad jurídica en Colombia y reporta impuestos en Colombia. Pero eso no significa que toda esta operación que sucede particularmente en Colombia no tenga un impacto afuera. Y por eso existe eventualmente, digamos, la extracción de divisas, que también tiene su propio régimen impositivo, acá y allá. ¿Sí? Entonces, en últimas, yo creo que estos beneficios que se buscan a través de la homogenización, pues son más grandes que cualquier carga. ¿Qué es lo que pasa? No creo que lleguemos allá, y ahí sí estoy de acuerdo con el doctor Huervo, no creo que lleguemos allá pronto. Creo que es un tema necesario, ¿sí? Creería que en un futuro va a haber una macroorganización que maneje todos los conflictos internacionales o varias macroorganizaciones, no lo sé. Pero definitivamente la irregularidad entre cada una de las legislaciones nacionales lo único que genera es pues una distopia a la larga entre las realidades de cada uno de los contratantes. Y eso es lo único que uno no puede tener. Uno no puede ser distópico con la persona con la que contrata. Y es por eso que los contratos internacionales tienen que tener esas reglas tan claras en absolutamente todo, desde el principio hasta el fin. Y si me lo permite, muchas veces mucho más allá del fin. Yo voy a decir algo, bueno, si me permite. Dale, tranquilo, Andrés. No, Dale. no tanto como entrar en discordancia, pero ¿qué me gusta de este espacio? Que precisamente aquí está pasando cosas que en la realidad, si vamos a Colombia, digamos, o a ciertos países de América Latina, en la realidad este tipo de reuniones entre contadores y abogados no se da de cara a la firma de los contratos internacionales. ¿Por qué? Porque yo tengo casos, conozco casos en Colombia, digamos, donde hay empresas multinacionales que contratan a los abogados para que hagan la incorporación de la compañía, la estructuración inicial del capital, pero nunca reúnen a los contadores y decir, venga, y esta monetización, esta traída de capital, ¿cómo nos conviene? Nos conviene que sea una holding, que sea una sucursal de sociedad extranjera, que sea una sociedad nacional con capital extranjero y demás. Y ahí es donde viene mi parte de este debate. O sea, no se tiene presente la alianza importante que va a haber entre contadores y abogados, y por eso sí llegamos a ese debate que ustedes hablan. Claro, ya cuando se llega a ese debate de que no están de acuerdo y que hay que ir a un arbitraje, yo voy más a la parte conciliadora y voy a otro tema más. Efectivamente, cuando me refiero a que sí, es cierto, ya lo que han buscado los gobiernos e inclusive las mismas firmas contables que hoy en día son globales, globalizadas me refiero a que no están en más de un país, más de 10, 20, 30, 50 países,
hace que se pudiera manejar ese mismo tema. Entonces, casi que ahí sí es una parte que nos ha faltado a los profesionales, como tener esa unidad. También entre firmas internacionales nos peleamos mucho por el mercado, porque pues en la medida que divide y reinarás, lo que hacemos a la larga sin querer es dividir, confundir. Las normas internacionales de contabilidad efectivamente sí funcionan, hoy en día funcionan porque hay más de 150 países o 125 países agregados en la IFAC, y los países pues tienen convenios internacionales que los obligan a que estandaricen sus normas. Pero también falta un tema de multiculturalidad y falta un tema de estandarización. Vuelvo y digo, en la práctica en Colombia muy pocas veces yo he visto que se reúna la firma de abogados, y generalmente lo que hacen las multinacionales es que contratan a una firma de contadores para incorporar la compañía y a otra firma de abogados para hacer la contabilidad, perdón, una firma de abogados para incorporar la compañía y una firma de contadores para hacer la contabilidad. Y cuando el contador recibe los documentos de cómo incorporaron la compañía, lo primero que dice, oiga, le hizo falta tener presente esto, y empieza el debate. Claro, al final del día todo se genera para facturación en contra del cliente, pero a esa parte me refiero yo. Desde el punto de vista contable sí se puede estandarizar, pero yo diría que el mejor aliado de los contadores es finalmente el abogado, para que Pero, se pueda llegar a ese punto. Vamos a ir un poco de del papel de moderador de esta charla, porque esta charla se ha transmutado un poco hacia una discusión que es muy actual en este momento en el mundo sobre la descentralización de los procesos en derecho y los procesos contractuales. Y yo los invito a que más bien nos reencontremos en otra oportunidad, porque en este momento, a nivel mundial, la contratación blockchain está revolucionando el mundo del derecho. Interesante, esto se puso interesante, pero retomando un poco el tema que nos trajo hoy, contratación internacional. ¿Es o no es beneficioso para los comerciantes, para los empresarios, ir al arbitraje? sí, si miramos la justicia colombiana y justicia latinoamericana, porque no es la colombiana, es latinoamericana. Nosotros somos, aunque nosotros creo que somos de los países que estamos más atrasados, pero bueno. Pero si uno mira, si usted mira la justicia en Europa, también tienen problemas muy, muy complicados. Mire, yo tuve la oportunidad de trabajar en la Comisión Económica Europea. Hace, claro que les estoy hablando a ustedes, N años. Y los problemas en materia de seguros. Y los problemas que habían allá, ya está, no sé si lo están solucionados, porque no, la verdad no lo he seguido, pero tienen muchos conflictos por la asegurabilidad. El concepto de seguros en todas partes tiene una cosa distinta, porque muchas cosas tienen unas costumbres que no son las de todo el mundo. Que el problema del derecho, en lo que ustedes a mí me encanta cuando ustedes globalizan todo, porque me encuentro yo que siendo abogado estudiando derecho en Colombia, puedo ser abogado en Singapur. Ustedes me hablan de eso, entonces yo ya sé obligaciones de Singapur, yo ya sé que son obligaciones en Francia, yo sé que son obligaciones en Australia. Entonces eso es una belleza. Mire, una ruptura de un contrato es como la ruptura de un matrimonio. Los hijos no importa nada, pero los tenemos ahí presentes. Lo que no importa es cuánto me toca a mí, cuánto me va a tocar a usted, y usted qué ha hecho y yo qué he hecho. Es eso. Yo no conozco ninguna obligación, ninguna ruptura contractual donde las partes sean generosas con la contraparte y decir, sí, yo la embarré, ¿sabe qué? Le voy a pagar. No sé, doctor Pay, ¿usted que han trabajado más que en eso, sí existe ese tipo de personajes? Existen, pero no son comunes, doctor Cuervo. Bueno, Eso, gracias a Dios. en eso sí debo ser sincero. Sí, sí existen, pero no son comunes. Doctor Padilla, ¿es Y beneficioso o no es beneficioso el arbitraje para las partes en la contratación internacional? es beneficioso. Es beneficioso. Definitivamente permite la resolución rápida, efectiva, y pues de la manera más eficaz de cualquier controversia que pueda surgir. Pero volviendo sobre lo que decía el doctor Cuervo, existen estas personas, pero recuerde, y acá hay un tema que seguramente el doctor Rojas comparte, y es que debemos aplicar ahí el principio de que no hay almuerzo gratis.
Entonces sí, hay gente que paga, pero pagan por una razón. Todo- Eso a mí, eso me encanta. Ojo, ojo, yo estoy aquí siendo el conciliador porque de todas maneras vuelvo y digo, finalmente la parte que nos corresponde a los contadores es la carga de sacar adelante los hechos económicos y registrarlos y demás. Pero efectivamente, está claro que esto es un negocio. Esto es un negocio. Ahora, lo que pasa es que sí hay realidades, ¿no? Lo complementario a lo que decía Carlos Andrés, es que yo me sorprendo desde lo que hago en la compañía ver clientes y inclusive jueces que atienden sentencias por internet hoy en día, No, no, que sí. tienen acceso a documentación virtual, a revisar pruebas y demás. Y lo que dice Carlos, no es tan lejano de que yo tengo acceso a clientes en diferentes países del mundo donde se están haciendo negocios a nivel global y de todas maneras también veo los contratos que se firman y unos contratos son extremadamente sencillos y otros tienen su complejidad, pero al final del día está uno conectado, transmitiendo información, haciendo transferencias, pagos y dando instrucciones. Y en cada país al final del día, en las multinacionales está es quien recibe y ejecuta, no hay nada más. Vamos a intentar darle un cierre a esta conversación que ha sido variopinta, pero fructífera. Doctor Cuervo, ¿alguna recomendación entonces para nuestros telescuchas que se han quedado con nosotros hasta el final de la emisión? ¿Alguna recomendación para ellos Yo sí, desde la contratación internacional? yo sí. Habiendo escuchado al doctor Padilla, hay que entender una cosa seria. Y es que en eso sí yo siempre lo he dicho. El buen abogado tiene que saber cómo tapa todos los goles que pueden haber en un contrato. Es decir, saber cuáles son los problemas de que nazcan. Debemos tener en cuenta las especialidades y saber quién es el asesor para cada cosa. Eso es lo que yo puedo sacar de esta reunión. Yo siempre he dicho que un buen contrato evita pleitos. Excelente, doctor Cuervo. Doctor Padilla, ¿alguna recomendación para nuestros telescuchas que han estado acompañándonos hasta el final? Gracias, Carlos. Sí, yo creería que dos recomendaciones. La primera es que desde el principio en cualquier relación contractual inviertan, no estoy hablando de cantidad económica, pero inviertan en el abogado, piensen en el abogado que está redactando el contrato. Muchas veces es más importante el que redacta el contrato que el que lleva el pleito. Y eso me lleva a mi segunda recomendación, y esta segunda recomendación es para los abogados, y es que nos convirtamos no en abogados que solucionan pleitos. Los pleitos son lentos. Esto es un tema paquidérmico, además. En algunas legislaciones más que en otras, además, pero ok, en general es demasiado lento, no es eficiente, no es eficaz, nadie queda tranquilo. No seamos abogados que solucionan pleitos, seamos abogados que los evitan, seamos abogados preventivos, volvámonos exitosísimos en saber prever cuáles van a ser las consecuencias que pudiera llegar a tener un contrato o una redacción, llamémoslo, desafortunada de una cláusula en particular, para que realmente seamos capaces de blindar a nuestro cliente. Y si por alguna razón no somos capaces de blindar al cliente, por la razón que sea, que tengamos la entereza y la decencia además de decirle al cliente, al firmar usted este documento está asumiendo este y este riesgo. Eso es todo. Excelente, doctor Padilla. De hecho, es bien importante lo que dice. En mi carrera me ha pasado que en redacción de documentos, al final me dicen, usted me costó demasiado, no ocurrió nada, y siempre termino diciendo de nada. Toda la razón, toda la razón. Sí, de nada, no pasó nada, gracias. ¿Qué esperaba? ¿Que hubiera problemas? No sé. Doctor Andrés Mauricio, cuéntenos, ¿alguna recomendación
para nuestros teleoyentes. Sí, me acojo a la recomendación del doctor Padilla y la complemento con algo. Para temas de contratación internacional, yo sugiero que contraten firmas de abogados o abogados con mucha experiencia a nivel internacional. O sea, firmas que tengan una multiculturalidad y que ojalá tengan una representación internacional o que tengan sucursales en diferentes territorios a nivel mundial. Hoy en día, para poder asumir eso, hay que conocer el mundo. Entonces, no es fácil una firma local que solamente tenga contratos y manejos locales para negocios internacionales. Esa es mi recomendación. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la mesa de trabajo. Muchas gracias al doctor Padilla por aceptar nuestra invitación y muchas gracias a toda la teleaudiencia que nos ha acompañado, como es de costumbre, en este programa que se llama El Consultorio. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Por favor, hagan llegar sus preguntas, que nosotros acá se las respondemos. Su caso es nuestro caso. Que tengan ustedes una muy buena noche y buena noche para todos ustedes también allá